¿Cómo están todos? A través de la pantalla. Bueno, bienvenidos, ¿cómo están? Vamos a partir nuestra nueva sesión. Los quiero invitar a comentarles que vamos a hacer sesiones de diagnóstico los próximos sábados. Vamos a hacer grandes sesiones de diagnóstico, la cual van a partir del hoy día, sábado 25. Perdón, hoy día, el sábado 18, pero continuamos con el sábado 25 y aquí tenemos a Gregorio que nos va a acompañar esa clase que la vamos a hacer Milo, Gregorio y yo. Y así sucesivamente vamos a seguir los siguientes sábados, teniendo desde hoy día, que es la acción número 1, vamos a tener 5 sesiones más donde vamos a hacer sesiones diagnósticas. Además de esto, vamos a tener cápsulas de videos que los queremos invitar a revisar después de cada webinar. Esto les voy a, ¿cómo se llama?, compartir nuestra página de Icor Academy. En Icor Academy es donde vamos a encontrar y ver los distintos videos. Déjenme compartirles mi escritorio. Ahí pueden estar viendo la página de Icor Academy, cómo se entra es icoracademy.com. Y aquí en Academia está el link a BioFirst. Y luego, si no, abajo siempre vamos a tener los últimos videos que vamos a estar subiendo. Aquí vamos a tener el link a las charlas en vivo que van a estar dirigidas a YouTube, y en BioFirst, en el link, vamos a ir subiendo las cápsulas, las cuales van a ser videos específicos que son un resumen de los webinars que vayamos viendo, y cada video que vayamos subiendo va a ir a esta página. Luego de la sesión diagnóstica vamos a cambiar la pantalla nuevamente. Los vamos a invitar a futuro a otras sesiones de planificación y simulación de tratamiento y de tratamiento como tal. Así que estas sesiones de diagnóstico van a ser la parte inicial con lo que estamos partiendo, pero la idea es hacer un continuo en base a nuestra filosofía, a nuestro nuevo concepto de BioFirst. ¿Milo? Bien, justamente la idea es esa. Es un poco contarles que vamos a estar emitiendo harto contenido. La idea es que este concepto lo podamos ir asumiendo entre todos los que les interese. Contáctense con nosotros, están todos bienvenidos a participar. Cualquier duda o cualquier cosa que vaya saliendo. Muy bien. Muy bien, entonces, para comenzar la idea es un poco conversar, justamente para los que se vienen uniendo a esta presentación, es un poco conversar acerca de lo que es este concepto de BioFirst. Ya lo tratamos la vez pasada, el Doc Quevedo hizo una muy buena declaración de principios justamente acerca de lo que queremos hacer, y hoy día la idea es tener un poco lo mismo, digamos. En el sentido de que cada uno de nosotros tiene su forma de ver este concepto, y que esa forma tiene que hablar también un poco de que cada uno de ustedes se puede incorporar también con esta idea. A medida que vayan quedando claros los conceptos que vamos emitiendo, les va a ser también más fácil entenderlo. Y un poco lo que queremos hacer en BioFirst, en primer lugar, es integrar las distintas especialidades, que históricamente cada especialidad tiene sus líneas de trabajo. En ortodoncia siempre han existido varias líneas, no sé, la filosofía de Roth, la filosofía de Ricketts, etcétera, etcétera. Pero todas esas filosofías básicamente tienen siempre algo en común, que es preocuparse por el paciente. Y la idea es que como ortodoncistas nos metamos dentro de los conceptos que hacen mejor a los pacientes. Desde la cirugía es lo mismo, también tienen sus propias filosofías y acercamientos a las distintas formas de tratar a un paciente. Rehabilitación tiene lo mismo, periodoncia tiene lo mismo, cada especialidad tiene distintas líneas. Y en BioFirst lo que queremos hacer es tomar las cosas de esas líneas que hacen mejor a nuestro paciente. Es tan sencillo como eso. No pensando tanto en lo que uno quiera desarrollar, sino que en lo que el paciente necesita como ser, como humano, digamos.
Y esa es más o menos la invitación, a que entendamos que este concepto tiene que ver con dar lo mejor de nosotros para lo que más importa, que es el paciente. Y básicamente la invitación es a sumarse a esto. Así que bienvenidos y la idea de hoy día es justamente presentar dos casos clínicos, conversarlos y un poco ir entendiendo a través de esos casos clínicos lo que estamos queriendo hacer. Mi querido Doc, vamos a presentar entonces los pacientes. Esto es lo que nos conversaba Cristóbal, que estaremos en las próximas semanas hablando justamente de distintos temas de diagnóstico para después pasar justamente a las sesiones de tratamiento y hablar justamente de cómo diferenciar un tratamiento biológico que es mejor para el paciente de uno y de qué cosas no básicamente le ayuden al paciente en sí. Y lo que queremos hablar justamente es de este flujo diagnóstico, de cómo hemos ido de poco creando entre las distintas instancias que hemos trabajado la opción de ser esto. Así que la primera paciente es María José, paciente del doctor Quevedo. Así que, Doc, adelante. Vamos, como decía Milo, a presentar dos pacientes para tratar de focalizar o en llevar la línea de conversación a ciertas situaciones. En este caso en particular, a lo que es, en estos dos casos, me refiero en esta sesión en particular, a lo que son los aspectos estructurales. De hecho, hemos subido una cápsula para que vean cómo es que realizamos el diagnóstico estructural propiamente tal. Y nuestra sugerencia es que al terminar la sesión, y cuantas veces ustedes quieran, suban a buscar esa cápsula de análisis estructural para que vean de qué se trata en el fondo. Y cómo lograr una secuencia de análisis. María José es un desafío porque es una paciente que tiene 22 años, viene desde Viña a visitarnos. Milo, tú vas pasando porque tú tienes el control Sí, en tu computador tú me dices, Doc. y dale el ritmo según lo que yo vaya diciendo. Vamos a conocerla a través de lo que ella nos exprese y nos diga por qué quiere venir a vernos. Es una chiquilla de 22 años, ingeniero comercial recién recibida, vive aún con sus padres y tiene un problema de calidad de vida, en el sentido de que su molestia tiene que ver con una disfunción fundamentalmente de tipo muscular que la ha hecho casi indispensable para ella vivir con un plano que no está dispuesta a seguir usando toda su vida. Escuchémosla para que sepamos cómo ella internaliza la denuncia. Tengo 20 años, soy de Viña y estudio ingeniería comercial. Muy bien. ¿Por qué buscas al doctor? ¿Cuál es tu motivación principal? Porque me suena la mandíbula, aprieto los dientes demasiado en la noche y tengo el mentón arrugado. Cuéntame, ¿tú tienes molestia o dolor en la articulación? Cuando duermo sin la placa que me dio la otra doctora que tenía, me duele la cabeza y amanezco como con esta parte muy dolorida, muy tensa. Muy contracturada. Pero eso solo al despertar. Sí. Ya. ¿Qué cambios tú quisieras lograr con el tratamiento del doctor? Como estéticamente, lo único que me molesta es no poder sonreír como sin que se me arrugue el mentón, o como no poder hacer... eso me molesta y es como lo único que me gustaría cambiar, pero no me gustaría cambiar mi cara, o sea, así como que cambie... Lo único que es eso, como yo sentirme que estoy sonriendo en una foto con la boca cerrada bien y no estar como con esta cuestión apretada. Un gesto extraño. Sí, pero no me gustaría cambiar como algo invasivo o como que parezca otra persona, ¿no? Como ya, como cansancio y ahí Sí, te me agota. duele. Ahí me duele y tengo que dejar de comer porque me duele. Que te molesta. ¿Has tenido algún pic de dolor? Cuando se me perdió la placa. Se me perdió y ahí estuve como 2 semanas me dolía mucho. ¿Necesitaste usar analgésico? No, era la noche, que la sentía como que estaba... Cansado. Sí. ¿Duermes con la boca abierta? Es que no sé, pero me dicen que ronco y lo que pasa es que yo tengo problemas, o sea, cuando chica tuve escoliosis, o sea, tengo escoliosis, pero me lo traté cuando era más chica
y me obligaron a dormir como de lado. No, porque cuando dormía de espalda, despertaba con dolor. Entonces me acostumbré a dormir de lado y las veces que duermo como de espalda, duermo o sea, despierto con la boca seca, pero es muy raro que duerma así. Pero cuando duermo así, despierto con la boca abierta. Sientes que has estado respirando con la boca. Sí. Básicamente es una paciente que presenta dolor, molestias que se relacionan con su área maceterina y temporal, tiene mucha cefalea. Es la típica chica que hace disfunción, particularmente en periodos de estrés, hace bruxismo y finalmente está absolutamente dependiente de su uso de placa de alivio. De hecho, la última crisis de dolor fuerte fue cuando extravió la placa de alivio y eso fue la que la hizo consultar. Está harto tiempo con esto y no está dispuesta a seguir usándola siempre y lo más que le preocupa es que en el futuro no vaya a empeorar en el tiempo. Finalmente, también es importante que ella acusa ronquido, pero en relación a una escoliosis infanto-juvenil que todavía la tiene, por cierto, y que la hace dormir en posiciones algo viciosas. Asunto interesante. Desde el aspecto estético, lo único que le interesa a ella es que cuando se ríe arruga mucho su mentón y siente que le cuesta cerrar los labios. Podemos observar, sí, un leve desalineamiento de su mentón a derecha. En concreto, ella tiene bastante bien alineado su rostro, sus líneas medias del tercio medio y en general es un rostro armónico, bien proporcionado, pero tiene una leve diferencia en el alineamiento del mentón hacia la derecha. Se ve bastante mejor en la vista axial, por supuesto, que espero que a ustedes no les moleste las cámaras que tenemos acá, mía para poder ver bien. En el perfil, es un perfil recto retroinclinado, con poca profundidad de cuello, con un tercio medio bastante competente a nivel paranasal. Sin embargo, es un labio superior más bien corto o tal vez de poco soporte, porque hace un gap, hace un espacio interlabial levemente aumentado y con un mentón y un labio inferior en retroposición. La alta inclinación del labio inferior tiene que ver con la posición del diente incisivo superior. Entonces, borra un poquito el surco y lo que más le preocupa a ella es que cuando se ríe se arruga mucho su mentón. Claramente, entonces, hay una incompetencia vertical, la siguiente, Miro, que siempre es mejor observarla en otras visiones. Estas las usamos fundamentalmente para ver las asimetrías y en particular vean en ella que el plano mandibular a derecha tiene una inclinación algo más horizontal, está más definido que el otro lado, con una leve diferencia porque su asimetría es pequeña. La siguiente. En esta visión vemos un leve canteo del maxilar. Vamos a tener que verificarlo en términos estructurales posteriormente y a lo mejor en la risa, en la sonrisa. Pareciera ser que el lado derecho está levemente más arriba. En el maxilar no veo canteos ni disociaciones respecto de la mandíbula. En esta otra visión que Milo nos va a pasar, podemos observar lo que decíamos. Hay un leve mostrando más encía izquierda que a derecha. Pudiera ser que eso implicara que tiene un leve canteo. En términos de proyección sagital, es interesante. Si miramos la risa de perfil, es interesante cómo el labio superior tiende a desaparecer, tiende a acortarse mucho. Y eso básicamente tiene que ver con un soporte anteroposterior en la zona alveolar, no así en la parte paranasal, donde hay buena competencia geniana. Otra cosa interesante en estas fotos es que ella con reposo muestra los dientes inferiores. Eso es una incompetencia labial. No se debieran ver en reposo los dientes inferiores. Y claramente en ella es más entendible, ¿no es cierto?, que tenga que arrugar su mentón para darle competencia al labio inferior y avanzar un poco hacia el cierre. En general, vamos a observar
en la siguiente visión, la siguiente set de fotos, sus aspectos oclusales y gingio-dentarios. Y aquí es interesante, Gregorio, si estás por ahí y quieres decir algo, feliz cuando quieras. En términos periodontales, aquí me llama mucho la atención el que se ve el festoneo de las raíces. Cuando uno ve festón de las raíces, miren los caninos superiores, miren los centrales superiores, por cierto, vean acercado, con un acercamiento mayor, vemos que hay cierta tendencia a transparencia, claramente hay un biotipo gingival fino. Cuando tengamos a un periodoncista entre nosotros, le vamos a poder preguntar más detalles de cómo ellos ven eso. Pero para mí eso es lo que yo estoy vislumbrando. No hay enfermedad inflamatoria muy evidente, ella se cuida muy bien, sin embargo tiene apareciera tener más diente que base alveolar. Y cuando eso ocurre, lo más probable es que estemos en presencia de una desarmonía dentomaxilar, donde hay más masa dentaria que estructura ósea, y por eso que vemos lo que tenemos. Es lo que antiguamente llamábamos que son pacientes de pobre base apical. En términos generales, en dentario vemos una relación clase 1 con un arco superior bastante semicircular, pero el inferior algo más cuadrangular, que explica la falta de acople, especialmente en ambos lados de canino. Tiene un overjet y un overbite disminuido, no más de 1 milímetro, tal vez 2 de overjet, pero no hay un buen acople, no hay un buen entrecruzamiento en el sector anterior de canino a canino. Ahora, les puedo decir que ella costó mucho manipular. Si quieres, avanzamos al resto del análisis. Sí, dime. Me están pidiendo que hables un poco más fuerte, que se escucha muy bajo. Miro se escucha bien. Ok. Pero para que tú hables un poco de un tono más fuerte. Muy bien, muy bien, muy bien. Como decía, si vemos esto, que es su montaje, déjenme relatárselo, fue muy difícil la manipulación cuando hicimos el estudio. De hecho, no se movió un ápice, era un paciente que uno trata de manipular y es casi una roca. Mucho tiene que ver con su motivo de consulta, con la contractura muscular que tiene, con el dolor que hace que en los elevadores sea muy difícil la manipulación. Este es un paciente que hay que mirar con ojo cuidadoso respecto de si los dientes le vamos a creer a los dientes. Yo tiendo a no creer a los dientes y sus relaciones oclusales cuando esto ocurre. Pero esto es lo que tenemos en su estudio de modelo IR6-MIC, son exactamente igual. En general, una oclusión, como decíamos, basada en las zonas posteriores y en zonas por dentro es muy difícil visualizar en un articulador porque nos tapa. Aquí es donde la digitalización de los modelos y poder cortarlos y verlo de todos lados tendría un gran valor. No me voy a meter en eso porque el próximo webinar va a ser específicamente de digital. Por favor. También es importante decir que no es obligatorio tener modelos digitales pensando en este concepto de BioFirst. Cuando uno tiene que trabajar también con lo que tiene, esto está pensado en hacerlo en cualquier circunstancia, y el yeso, por mucho que me cueste decirlo, sigue siendo una opción, digamos. Y en ese sentido también es importante que si lo que tenemos es esto, es considerar que la parte importante de esto es la clínica, es entender que puede haber una diferencia entre la posición del paciente en boca y en el articulador, y eso se puede sortear de alguna manera en cualquier contexto. Hemos trabajado en servicios públicos, en sistemas masivos, en sistemas más específicos del paciente, y siempre hay una forma de hacerlo si consideramos que esto es importante. Eso vamos a estar conversando también más adelante, pero importante decir que no es obligatorio que sean modelos digitales. Entonces, si vemos esta otra aproximación importante en el análisis dentoalveolar, las disponibilidades óseas que este análisis multiplanar nos permite es para nosotros un must, es mandatorio.
Y es mandatorio porque aquí es donde están los límites de la disponibilidad biológica. Aquí es donde podemos ver por pieza dentaria, por grupos dentarios, si podemos pedirle mucho. Aquí la gran pregunta es si nos va a permitir hacer una ortodoncia sin ningún inconveniente, sin reparo, sin preocuparnos de los ejes, o si al revés vamos a estar limitados por la disponibilidad. Hay dientes, especialmente los grupos anteriores, que están prácticamente entre ambas corticales con muy poco espacio o rango de movimiento. Sin embargo, vemos cortical en alguna área y por lo tanto podemos ver que hay dientes en particular que vamos a tener que ser más cuidadosos y otros que a lo mejor podremos tener mayor rango. Todo esto es un análisis que debemos hacer multiplanar dentro alveolar en el eje mayor de cada uno de los dientes, pero no nos vamos a tener más en esto porque va a haber una cápsula específica de cómo hacer esto. Van a haber un webinar donde vamos a hablar específicamente de los problemas dentro alveolares. Por ahora, ojo, para ella, para María José, nuestra paciente, tenemos ciertas limitaciones, particularmente en el grupo 2 y en el grupo 5, por disponibilidad biológica. Doc, ¿consideras que tener un cone beam sí es fundamental hoy día para los pacientes? Sea bimaxilar, sea cráneo completo, pero hay que tener uno justamente pensando en los límites biológicos. Es muy difícil seguir haciendo hoy día lo que hasta hace unos cuantos años era la realidad única que teníamos. No hay radiografía capaz de darnos la imagen o el contexto real de nuestro paciente. Debe tener nuestro paciente hoy día una evaluación a través de un escáner. El escáner volumétrico es lo más adecuado en términos biológicos, en términos de costo. Si el FOB va a ser cráneo completo o va a ser dentomaxilar, ya no importa tanto. En niños es probable que no necesitemos tener cráneos completos o al revés, es más fácil que el cráneo entre en la pantalla o en el FOB. Por lo tanto, a veces nos va a dar. Aquí lo que importa es el objetivo final. Y si el objetivo final y el motivo de la consulta va a estar orientado a lo dentoalveolar, lo mínimo que tenemos que tener es un BIM que nos muestre lo dentoalveolar. Si está destinado al ATM, lo mínimo que tenemos que tener es un combin de articulación temporomandibular. El motivo de la consulta nos va a orientar a qué tipo de examen pediremos. Pero sí, en concreto, debe haber un archivo de ICOM que nos muestre la disponibilidad biológica. Hoy día es difícil no disponer de esto para hacer un buen diagnóstico. Totalmente de acuerdo. Aquí lo que tenemos es una orientación del volumen que nos permite extraer o reconstruir, si ustedes quieren, distintas visiones. Esta es la panorámica, que para nosotros es mandatoria, porque nos permite comparar lado a lado la mandíbula, nos permite saber si hay patologías agregadas, nos permite ver lo que ocurre en los senos maxilares y la relación con las raíces, nos permite ver cuando existan terceros molares, nos permite ver asimetrías en tamaño o dirección del proceso condilar, del cóndilo propiamente tal, del gonion, del ancho, del canal, etcétera, etcétera, etcétera. Todo nos permite ver, pero ojo, es una visión panorámica, no pretende hacer diagnóstico, nos pretende guiar. Siempre he dicho, este es el Papa Nicolau de nuestra estructura. Dependiendo de lo que veamos aquí, vamos a ir a hacer el examen más específico. Vamos a la siguiente. Ver el análisis estructural propiamente tal. Aquí no me voy a referir sino a su diagnóstico, porque como les decía, hay una cápsula arriba en ICOR Academy de análisis estructural. Y para nosotros aquí, María Jesús presenta una disposición de base a hacer un crecimiento vertical sin proyección anterior del maxilar, con una mandíbula que también se quedó atrás y esqueletal. Tiene interesantemente un tipo meso, pero con tendencia a dólico.
Y ese dólico, esa tendencia dólica es rotacional posterior, dado fundamentalmente por el maxilar que creció sin proyección anterior un poco más abajo, incluso el plano cursal está levemente más abajo de XY, pero además tiene un componente mandibular. Un ángulo goníaco inferior de 81 nos habla de un crecimiento vertical de la mandíbula. Por lo tanto, sí, la desviación vertical verdadera es de clase 2, pero en un biotipo meso, sin perjuicio de eso, porque tiene 63%, o sea, en esfera ya estamos en meso, pero sin perjuicio de hecho hay una clara tendencia a dólico o rotacional posterior. Es lo que podría decirles. Aquí hay entonces, como resumen, una clase 2 esqueletal en un biotipo meso con tendencia a rotacional posterior, pero fundamentalmente en un componente de birretrusión maxilomandibular. Dale nomás. A no ser que quieran acotar algo. Por favor, interrúmpanme cuando quieran. Esto lo usamos para ver como esta sí es volumetría, lo anterior es cefalometría. Aquí en volumetría podemos identificar exactamente el punto tridimensionalmente. Por lo tanto, les puedo decir que sus articulaciones temporomandibulares tienen una misma altura y están bastante similares en sentido anteroposterior, porque respecto a la vertical verdadera, las formas son bastante simétricas. Ambas están levemente retroinclinadas, que es lo normal. Por otro lado, enfatizamos la desviación sagital verdadera, que sabemos que es de 9, y mandibular y maxilar, que es de acuerdo a ese componente vertical que ella nos mostró recién. Sus planos oclusales son interesantes, son muy parecidos, pero hay una leve diferencia, siendo más horizontal el derecho que el izquierdo. En general, si lo comparamos con la horizontal, mientras más horizontal esté el plano oclusal, más protegida está su articulación temporomandibular de sobrecarga. En ella es un dato interesante. Vamos a ver cómo lo correlacionamos posteriormente en su problema articular. La siguiente. En sus asimetrías, en la volumetría, nos es particularmente fácil y por eso nos gusta esto, porque si ustedes ven el alineamiento del tercio medio del maxilar está muy bien, están perfectamente alineados. Sin embargo, la mandíbula, tanto en su aspecto alveolar, en el punto B, como en el punto central, basal, que es el mentón, está desviada a la derecha. Y eso además se ve muy claramente cuando ustedes vean la diferencia en los triángulos mandibulares. La hipotenusa del lado izquierdo es mucho más larga, el triángulo es mucho más amplio que en el lado derecho, y eso habla de que hay una asimetría mandibular. Y como vemos, la horizontal verdadera arriba tiene un muy buen paralelismo con la línea bicondilar, lo que significa que tanto fosa como cóndilo están a la misma altura. Por lo tanto, lo más probable es que en su asimetría no esté un componente basal, base de cráneo, no es articular, no hay nada por arriba que dé esto. Seguramente es postural mandibular por una mala oclusión o una oclusión inorgánica que ha hecho un desarrollo asimétrico en el tiempo de su mandíbula. Creo que es importante mencionar también, en la visión el tema axial se esqueletal nota de... claramente, y es interesante como mentón, porque en efecto no se ve grandes diferencias de líneas medias dentarias, pero sí se ve la tendencia del mentón a nivel basal a irse a derecha, y que es muy alineado con lo que veíamos en sus aspectos clínicos. ¿Vamos? Cualquier otra cosa que me falte, ustedes, por favor. Sí, yo quería hacer un lo comentario dicen. acerca Esto es para de... ver los aspectos transversales. ¿Quieres decir algo de esto? Sí, principalmente comentar justamente que el tema postural es importante, sobre todo porque No en la tengo versión audio. Supongo axial, que estás. en la visión Milo, axial se tienes ve... cortado el audio. Bloqueado, Perdona. Milo. Ahora sí, ahora sí. A ver Milo, qué pasó aquí. Sí, ¿estás tranquilo, escuchando? tranquilo. Sí, estoy acá, estoy acá, estoy acá, Claramente estoy no. acá. No, no está escuchando. Sí, sí, sí. Ponle un Juro que texto estoy, para... juro que estoy, acá estoy, acá estoy. Ok. Estás hablando en silencio. Ok.
Sí, A ver, no, perdón, mi comentario era acerca de justamente el tema postural, que se evidencia también en la diferencia de rotación cervical que tienen con respecto a la misma referencia. Hay que recordar que esto también es una sagital verdadera, y en este sentido también vemos que hay una rotación postural de la parte cervical en esta vista. Por lo mismo, es muy importante tener en consideración esa parte. que en ella se alinea con su escoliosis, así es que Totalmente, sabemos por que eso. estamos en un terreno, muy buena tu acotación, dale nomás. Esto es para ver los aspectos transversales de competencias transversales entre el maxilar y la mandíbula. Ya sabemos que a nosotros consideramos el punto MX no solo los aspectos dentoalveolares de la cortical interna a nivel de los seises. En ella no hay grandes problemas en este sentido. Ambos arcos son correspondientes, independiente que sean estrechos ambos arcos, pero los números son bastante cercano a lo que debiéramos esperar en términos de correspondencia. La sutura media maxilar está completamente cerrada, lo cual es lógico a este nivel por la edad de la paciente. Este es un análisis muy interesante que nos da mucha información. Por ahora, digamos que los planos horizontales que ven en amarillo son siempre muy importantes de tenerlos, por eso que los volúmenes tienen que estar orientados, porque en base a ese plano horizontal podemos comparar la horizontalidad de las bases. Tenemos una inclinación del plano biespinal, es mayor, más marcada respecto de esa horizontal. Lo mismo hacemos con el plano oclusal. Y ya les decía que en el caso de ella se ve bastante horizontal y el lado derecho más que el lado izquierdo en términos de disposición de plano. Y es muy importante en términos biomecánicos. Ahora, las alturas alveolares son importantes y este es el paciente en el cual posteriormente querríamos ver la posibilidad de resolver a lo mejor solo ortodóncicamente para tratar de mantener esa horizontalidad de plano, haciendo a lo mejor movilizaciones con apoyos esqueletales, porque no está tan lejos de las normas, de los conceptos que nosotros tenemos de biomecánicos, tratando de horizontalizar lo más posible el plano oclusal. ¿Ya? En ella, la consulta es articular. Entonces, nosotros tenemos esta tabla, que es una tabla que nos permite hacer un flujo rápido, que no se las voy a leer en detalle, va a estar en una cápsula donde analicemos articulación temporomandibular, pero en ella evidentemente lo que tenemos es un componente a nivel muscular. ¿Por qué? Porque son cefaleas frecuentes las que más les molestan, tiene una apertura limitada hasta los 35 sin generar dolor en general, tiene todos sus rangos de movilidad lateral y protrusivas normales. De repente habrá algún ruido ocasional en la articulación, hay un salto aislado de repente, pero claramente el problema no está indicado en la articulación. Y si ven el mapa del dolor, a la palpación se ve dolor en una molestia, porque no llega a ser dolor, a nivel de las sinoviales anteriores y en la zona posterior. También en la inserción del ligamento. ¿Por qué? Porque son áreas que se confunden mucho con el massétero profundo. De manera de que es difícil saber, son molestias a la palpación, pero nos ayuda para orientarnos en nuestra situación articular o mioarticular. Si me das la siguiente, vamos a observar nosotros en ICOR usamos Denti, que es una plataforma muy interesante porque nos permite tener una ficha de disfunción. Ahí hay una escala alegórica de colores y abajo hemos visto que en massétero tiene 6, en massétero profundo 6 a derecha y a izquierda levemente menos en el profundo, pero hay un a hacer molestias a nivel de massétero y temporal medio y anterior, no tanto a nivel de temporal posterior.
Obviamente los esternocleidomastoides en ellas son dolorosos a la palpación, el 24, perdón, no existe, es un 2. La situación de digástricos no son molestos y, por cierto, ahí está la palpación de los polos del ATM. La siguiente, para gráficamente establecer que fundamentalmente sus molestias son a ese nivel, y en apertura y cierre el gráfico es súper claro de analizar. No nos vamos a detener aquí hasta que veamos la cápsula de estudio articular. Por ahora hemos subido la cápsula de estudio estructural, pronto vamos a ver dos cápsulas de estudio articular. La siguiente. Aquí tenemos la imagen, aquí tenemos lo que estructuralmente presenta, en qué se ha traducido esa molestia muscular. Bueno, particularmente pareciera que solamente es un tema disfuncional, evidente, de tipo muscular fundamentalmente. Evidentemente tenemos una remodelación funcional en las vertientes anteriores de ambos cóndilos, pero estamos en presencia de cóndilos con muy buena relación o correspondencia, buenas corticales, buena cantidad esponjosa, no hay problemas estructurales. Dejémoslo ahí, ya veremos en una cápsula específica cómo analizar esto. Por ahora no hay una traducción estructural en la articulación en su proceso disfuncional. Con eso nos quedamos. Finalmente, un par de palabras en su vía aérea porque ella acusa ronquido y especialmente en decúbito dorsal, y se ve sin embargo una muy buena relación anteroposterior y lateral de su vía aérea. Ella no tiene aparentemente un compromiso en las formas. Sin embargo, fíjense en la desviación de tabique, tiene una clara desviación del septum nasal hacia la izquierda, donde hay impedimento del pasaje aéreo, y si a eso le sumamos el que ella por su escoliosis tiene que dormir solo de lado, ahí podría estar diciendo algo respecto de su ronquido. Pero ya vamos a hacer un resumen de esa situación. Entonces, para poder terminar el análisis del paciente y sigue nomás, y conversar con ustedes que nos hagan preguntas, voy a hacer un resumen muy cortito. Se trata de una paciente de 22 años, mujer, acude por dolor mioarticular recurrente, que se ha hecho dependiente al uso del plano de alivio. Le molesta la incompetencia labial, su retusión de mentón, ronca en posición de cúbito dorsal, pero ella lo relaciona con la historia de escoliosis infanto-juvenil que tiene. Su mayor preocupación es que en el futuro su calidad de vida empeore. Esto es súper importante. Estamos en presencia de alguien que, sigue nomás, Miro, en presencia de alguien que está preocupada de la solución del problema. Y este es el diagnóstico definitivo que hacemos después de este análisis. Ella tiene María José tiene una disfunción mioarticular de tipo muscular por hiperactividad de su musculatura elevadora, de seguro con miositis por co-contracción muscular de músculos masséteros y temporales bilaterales. Siento que el massétero esté con C, pero fue una corrección del programa. Condicionado por una mala oclusión de clase 1, pero de tipo inorgánica y bruxismo, que condiciona siempre estos problemas de hiperactividad, en un sustrato esqueletal de una clase 2 mandibular por tamaño, causante de la incompetencia labial y de mentón, en una birretrusión maxilomandibular, que de seguro ayuda en el ronquido de una mujer joven y sin sobrepeso. Sin embargo, su desviación septal a izquierda y su decúbito contralateral al dormir pueden influir bastante en ese hecho. Finalmente, entonces, en la última diapositiva para María José, hay una serie de factores coadyuvantes que tenemos que tomar en cuenta, y hay condicionamientos y las barreras biológicas. Ya nos detendremos en cómo tomamos en cuenta los factores coadyuvantes y los condicionantes. Aquí solamente me voy a referir que en términos de sus barreras biológicas tenemos una paciente de muy difícil manipulación,
de un biotipo periodontal fino en G2 y G5, poca disponibilidad ósea alveolar, especialmente en G5, que son barreras biológicas que van a determinar lo que nosotros podamos ofrecerle a ella en términos de tratamiento cuando llegue el momento de planificar las alternativas y las opciones de manejo. Creo que eso termina la presentación de María José y podríamos alguna pregunta, alguna situación de duda. Ok. Chris, ¿tienes alguna pregunta? No te vas a solo a ti, Milo. Te voy a pedir que me dejes de compartir. Voy a proyectar las preguntas, que en este caso no han sido tantas como la vez pasada. Visualizar. ¿Debieran poder verlas ahí? Sí. ¿Ya? Está súper. Sí. Martina es la primera que pregunta, y pregunta qué programas utilizan para hacer estos análisis. La verdad es que son como 5 programas diferentes que se van utilizando dependiendo qué es lo que queremos evaluar. Es una de quizás hoy en día una de las limitaciones y al mismo tiempo una de las oportunidades que tenemos es que es difícil con un solo software lograr todas estas cosas. Estamos haciendo esfuerzos para que eso se pueda realizar así y esperemos que pronto tengamos noticias de cómo poder ayudarlos a que esto sea un flujo que sea fluido, como redundando la palabra, digamos, y que sea sencillo de obtener porque creemos que la importancia que tiene es mucha. Pero aquí, como para nombrar programas, que hablaste de 5, tenemos, creo que si no me equivoco, es los Osirix. Hay desde Osirix, que dependiendo que en algunos casos usamos Mac, otros Windows, por lo cual está Osirix, está Blue Sky Plan, está Mesh Mixer, está Dolphin, está algunas cosas hay de ProPlan, si no me equivoco. Para la TM hay un software específico. Para la fotografía utilizamos hoy en día Lightroom o algún otro software de edición fotográfica profesional. Como te digo, son varios los softwares que se van utilizando. Entonces, al final, creo que más importante es el resultado que se obtiene. De hecho, con muchos software se puede hacer lo mismo. Sí, bueno, ahora, aquí... perdón. No hay que entrar en pánico, porque cuando a uno le nombran tal cantidad de software, lo primero que se le viene a la cabeza es decir, uy, yo no puedo hacer esto, yo no lo tengo, no tengo en el servicio, en el hospital, no me van a poner nada de esto. No, el concepto es otro. El concepto es que donde hay un DICOM, hay siempre un programa para ver ese DICOM. Y de los programas que nombró Milo, hay varios que son de libre disposición. Hay varios que hemos aprendido a usar en la marcha y podemos sacarle partido. De hecho, Milo tiene mucha historia enseñando a partir del Adobe Photoshop. Nosotros podemos con el PowerPoint que todos hemos usado para hacer los análisis. Aquí no se trata de poner un muro frente a el concepto. Hay muchos programas y cada vez están siendo más disponibles. Y uno tendrá que usar, cada uno de ustedes tendrá que usar lo que tiene disponible. Lo más importante es el archivo DICOM que podamos después llevar. Oros es la mejor manera que yo personalmente he encontrado de usar el DICOM porque es Mac, yo uso Mac, y es gratuito. Por lo tanto, no hay que preocuparse tanto de lo que tengamos o no tengamos. Sí, en concreto, Milo tiene razón, usamos un montón de programas y cada vez estamos usando más. Pero esa es la invitación, exploren. Ustedes pueden perfectamente hacer exactamente lo mismo. Para Windows, el mejor visualizador que hay es uno que se llama Radiant, así como hormiga radiactiva, Radiant, y es muy bueno también. También está con constante desarrollo y anda fantástico. Y lo utilizamos, de hecho, para hacer los cortes de ATM que alguien pregunta por ahí. Usamos, ese en general lo usamos para hacer análisis más sencillo, y si no me equivoco es Dolphin, el otro que hace, el que usa en ICF.
¿O Sí, Nemo? no, en Nemo. Nemo. En Nemo, Dolphin, bueno, también está todo lo que es de Bueno, Mecha. Dice, que es sí, pero espérenme, Mecha. necesito que nos ordenemos, terminemos con las dos preguntas que vienen y si Sí, no, si correcto. clínico, nos están haciendo otras preguntas que se van a ir al final de las presentaciones para que estemos en un tiempo, o sea, en tiempo corto. La idea es que este webinar y los siguientes webinars no debieran pasarse de una hora y media, incluyendo preguntas. Por tanto, déjenme hacerle las siguientes dos preguntas. Graciela Yanuncio de Argentina nos pregunta qué validez representa hoy el punto XY y como consecuencia de todos estos valores que surgirán a partir de él. Graciela, cuando se genera XY, tú eres muy conocedora de esto, todos sabemos que XY es el centro geométrico donde confluyen los 4 áreas de crecimiento de la rama mandibular. Está el proceso condilar, el proceso coronoideo, el gonion y la parte dentoalveolar. Y en el trazado uno hace hace, ¿cómo se llama?, una cruz para generar desde esos procesos el punto XY. ¿Por qué te comentó esto? Que yo sé que tú lo sabes de sobra. Es porque representa verdaderamente el centro geométrico de crecimiento de la rama. Cuando yo quiero relacionar, y por eso que lo usamos para relacionarlo con el plano oclusal, porque cuando yo quiero relacionar cómo se ha comportado el crecimiento del maxilar que genera que el plano esté por encima o por debajo de XY, eso me habla de la existencia de una eventual hiperplasia maxilar posterior, porque en la parte anterior el maxilar lo vemos respecto de los labios y la relación labio-diente, pero hacia atrás, ¿cuál es el componente de crecimiento de la zona molar, dentoalveolar o esqueletal que haya existido en mi paciente? La mejor manera es relacionarlo con la mandíbula y su centro biológico. Si hay correspondencia, siempre va a estar en una relación de 1 a más por 1 milímetro por arriba o por abajo. Porque eso quiere decir que no hubo un trastorno de crecimiento-desarrollo que disoció el maxilar de la mandíbula. Pero si el maxilar creció mucho, el plano oclusal lo descendió atrás, la mandíbula puede tener, y habitualmente tiene, o una mordida abierta o un crecimiento rotacional posterior, y el XY deja de ser, o muy anterior por otro lado, y el XY nos deja la excelente opción de poder relacionarlo. Solo lo usamos para relacionar con el componente vertical del maxilar. De hecho, ¿Vale? no tomamos ninguna medida con respecto a XY, solamente usamos el punto y lo referenciamos con el plano cruzal, todo es lo único que hacemos. Nada más. Listo. Tengo una última pregunta que es la primera realmente en relación al caso, para podamos seguir al siguiente caso. Leandro Febola nos pregunta, ¿mostraron leve discrepancia entre RC y OC? ¿La paciente fue programada, fue la pregunta, o tomaron de ese modo, o tomaron de ese modo al estar usando el plano desde hace tiempo? Como ella se relató, ella estaba con plano, es usadora de plano, pero dijeron que es difícil manipulación. Entonces la pregunta es si se programó. Eso ¿Vale? va un poco pensando ya en cuál es muy buena el la pregunta tratamiento. de Leandro. ¿Aló? Sí. Estamos desfasados, claramente hay un delay. Pero es muy buena la pregunta de Leandro. Primera consideración, esto es un estudio diagnóstico. Un estudio diagnóstico es un paciente que nos llega de la calle, con lo que ella esté o no esté usando. Particularmente ella usa un plano de alivio que le ha ayudado mientras no ha podido usar, del cual ya es dependiente. Lo que no significa que sea un plano de pacificación neuromuscular o un plano de relajación. Ella usa un plano de alivio que muchas veces es la colocación de un stabac, vale decir, una impresión de los dientes. De manera de que hay que ver qué características de función o parafunción le da ese plano de alivio. En general, estos pacientes son de difícil manipulación por su molestia muscular y cuesta mucho
no está deprogramada, no hacemos el diagnóstico después de la pacificación neuromuscular. Estamos en un momento muy inicial, muy de primera consulta. Llega con lo que tiene. Ahora bien, la pregunta es, ¿vamos a pacificarla? Bueno, eso entra en todas las opciones de tratamiento que tenemos y toda la planificación que es motivo de los siguientes pasos. En términos diagnósticos, no pudimos lograr diferencia entre la RC del día y MIC. Y eso es ya por sí mismo indicativo de que esa paciente tiene que tener pacificación neuromuscular antes de seguir adelante. Porque de hecho el diagnóstico va a terminar cuando tengamos una pacificación neuromuscular de la paciente, para justamente poder entender las asimetrías estructurales que tiene. No se logra hacer el diagnóstico completo mientras no se deprograme la paciente, por lo cual sí, hay que deprogramarla, lograr justamente el alivio de sus síntomas, y ahí recién vamos a tener un diagnóstico completo. Pero al momento de ponerle un plano ya estamos haciendo tratamiento, ¿no? Tratamiento diagnóstico, digamos. A lo que voy es que hay mucha gente que opina que poner un plano no es tratamiento y es para diagnóstico. Yo no estoy de acuerdo con eso. Cada vez que vayan a poner un plano, particularmente cuando pretende pacificar, ojo con despertar el muerto, digo yo. Ojo con despertar el muerto, porque ya les va a cambiar la posición mandibular y asegúrense que eso es lo que quieren hacer. Entonces, si la paciente les dice... Bien. Tengo que interrumpir, necesitamos ir al siguiente caso. Milo, te dejé la pantalla para que lo puedas compartir. Las preguntas que quedaron en el tablero se van a hacer al final. La idea es poder, en tiempo determinado, poder presentar los dos casos clínicos. Así que vamos al siguiente caso clínico, por favor. Bueno, aquí está Alejandra, una paciente que llegó a la consulta, una paciente muy especial, una paciente que de verdad es un desafío justamente diagnosticarla, porque tenía una serie de alteraciones del desarrollo que nos costaba justamente tomar de repente los registros de buena manera. Es una paciente súper real, digamos, no una paciente de esas ideales para hacer un diagnóstico, pero nos va a ayudar justamente a determinar en niños muchos aspectos estructurales también, por eso la elegimos hoy día. Es una paciente que tiene 9 años, 5 meses, presenta trastorno del espectro autista con alta funcionalidad. Por lo mismo le cuesta mantener fijo la mirada a los ojos, le cuesta algunas cosas, se asusta fácilmente con algunos procedimientos, y hay que considerar que esta es una primera consulta y una sesión de registro, por lo cual es un momento en el cual queremos tener una cierta compasión, por decir en el sentido más lindo de la palabra, es tener una empatía justamente y entender que el paciente muchas veces necesita un cierto acogimiento para poder sentirse bien. Es por eso que algunos de los registros que van a ver que tienen ciertas deficiencias. Por ejemplo, la fotografía como de frente no alcanzamos a lograr esa conexión visual, menos con la cámara, digamos. Entonces es aún más difícil. Teniendo eso en consideración, ¿no es cierto? Vemos que Alejandra presenta justamente una disfunción especialmente muscular con respecto a los tejidos blandos, periorales, tiene un mentón muy contracturado al lograr un cierre labial y un gap importante. Eso ya nos habla desde un punto de vista vertical de un problema cuando tenemos este tipo de parafunción muscular del sector anterior, sobre todo de los labios, ¿no es cierto? Por lo mismo, como ustedes ven, la fotografía nos muestra ciertos desniveles o ciertas posiciones alteradas, pero, como les decía, una paciente de 9 años que además tiene una condición de desarrollo, nos dificulta un poco tener cierta orientación espacial correcta de esa fotografía. De todas maneras, vemos justamente que su tercio inferior está aumentado. Vemos que existe justamente en esta vista lateral lo que veíamos de esa contractura del músculo mentoniano de forma marcada, y en su visión sagital también vamos a ver que existe un mentón que está retruido. En esta visión de acercamiento de esta foto lateral vemos justamente eso, vemos que existe una posición del labio superior que es buena y una posición del mentón que es retruida, con esta marcada incompetencia del cierre labial. Cuando tratamos de ver justamente estas condiciones de su sonrisa,
Vemos que cuesta obtener una sonrisa plena, vemos que es difícil muchas veces tener esta visión completa de su sonrisa en sí, eh, y que lo que logramos finalmente es tener este tipo de fotografías. Ya se van viendo algunas cosas intraorales, pero vemos que su relación labio-diente sigue alterada en ese sentido. En esta paciente fue muy difícil, no pudimos tomar fotografías intraoral, sí pudimos tomar un escáner intraoral. Por alguna razón fue más fácil en ella obtener este set de escáner intraoral directamente a la paciente que colocar los separadores de fotografía. Principalmente era eso. Al colocar los separadores de foto, ella se sentía muy, muy intimidada, y una de las gracias del escáner intraoral es que se puede tomar sin ningún tipo de separador cuando ya uno tiene una cierta curva de experiencia, lo cual permite en pacientes con difícil apertura, en pacientes con labios muy tensos, en pacientes que tienen ciertas dificultades, lograr hacer una buena adquisición. Los escáneres actuales también tienen la posibilidad de colocar color sobre estas fotografías, lo cual incluso muchas veces nos ayuda aún más. Nunca es lo mismo que una fotografía en sí, pienso yo, pero de todas maneras nos ayuda. Yendo al examen al análisis dentoalveolar en sí, vemos justamente que existe una protrusión incisiva superior principalmente, vemos que existe una falta de desarrollo del maxilar, sobre todo en el sentido sagital, vemos que justamente existe un overbite y un overjet que están vis a vis, lo cual justamente nos habla de una falta de desarrollo del tercio medio, considerando las inclinaciones que tienen estos dientes también. Vemos todavía que está en una dentición mixta, empezando la segunda fase, que es una relación quizás algo adelantada para su edad. Dentro de su historial clínico tiene justamente historia de varias caries en dientes temporales, por lo cual perdió algunas piezas de forma prematura. Y esto es lo que nos decía el doctor Quevedo, ¿no es cierto? Tener la posibilidad de visualizar la oclusión desde palatino, como el doctor Ayala siempre nos dice que es la parte más importante de la oclusión a analizar, ¿no es cierto? Pensamos que es importante también, y una de las ventajas justamente de los modelos. Esta es una paciente que al revés era de muy fácil manipulación, una paciente que aún no tiene segundos molares, por lo cual también su RACE era exactamente el mismo que MIC, por lo cual no tomamos un nuevo registro. Con esta imagen ya empezamos a tener una visualización de los desafíos del caso. Empezamos a ver justamente cómo existe una falta de espacio, una discrepancia dentomaxilar para poder colocar justamente estos dientes donde debiesen ir. Ya nos plantea un desafío desde este punto de vista. Y luego la radiografía panorámica nos confirma un poco esto. Nos confirma desde cierto punto de vista, porque como ustedes saben, la panorámica tiene distorsiones y finalmente es en estas reconstrucciones o es gracias al uso de tecnologías 3D donde podemos realmente ir evaluando estas definiciones de espacio. Pero en general vemos que hay ciertas alteraciones, ¿no es cierto?, de la erupción y ciertas faltas de espacio. Y lo que vamos a ver, porque la gran gracia de tener esta imagen y después poder compararla con la misma en sentido sagital, es que las interrogantes que muchas veces nos deja una panorámica, si es que el canino está impactando el lateral, si es que efectivamente hay alguna reabsorción radicular, básicamente después la podemos ir analizando. Este no es de la paciente, porque este es un paciente adulto, debe estar más abajo. Y básicamente lo que hacemos justamente en el sentido lateral es poder analizar ese tipo de estructuras. Lo que vemos después es un análisis más estructural en sí, donde nos plantea justamente esta imagen tridimensional que podemos ir analizando ciertos aspectos. Siempre es bueno tener esta imagen general porque también nos da el tamaño de la ventana que fue utilizada en este caso. Esto es una ventana de 11 centímetros, donde justamente por ser un paciente en desarrollo, podemos tener una visualización completa. Cuando evaluamos la cefalometría, vemos nuevamente lo que veíamos del punto XY, que lo utilizamos justamente como referencia. Tratamos de tener la menor cantidad de valores en sí para tener una perspectiva justamente. Y nos interesa mucho en los pacientes en crecimiento obtener
cuál es la dirección de crecimiento que se espera, cuál es el potencial de crecimiento que debiese tener un paciente como este, y finalmente, cómo pensamos que va a ser ese potencial de crecimiento expresado en el paciente en sí. En este caso vemos que la cefalometría de Yarabak nos muestra valores bastante normales en la mayoría de los ángulos, pero nos llama la atención lo pequeño de su base craneal anterior. Y nos llama la atención que tiene una diferencia bastante importante con respecto a el tamaño de la mandíbula. Y eso nos habla justamente que existe un menor crecimiento en el sentido sagital, sobre todo del maxilar, y con una disposición hacia un crecimiento más vertical, a un biotipo de crecimiento más antehorario. Vemos justamente que su crecimiento o su potencial de crecimiento, estamos casi por llegar al pic de crecimiento con 9 años. Estamos llegando de entre C2 y C3 dentro de la escala de maduración vertebral. Y esto también nos preocupa porque, digamos, tenemos que pensar en hacer algún tipo de tratamiento si es que vamos a querer mejorar alguna de esas condiciones, pensando en que ya vamos a estar dentro de ese pic de crecimiento en una paciente muy pequeñita. Dentro de sus aspectos transversales, ¿no es cierto?, vemos que efectivamente el maxilar es más pequeño, no por una gran cantidad, pero es un poco más pequeño de lo que nos gustaría. Y por supuesto, en una paciente de esta edad, lo que queremos ver es justamente una sutura que aún esté en crecimiento. Siempre lo que nos interesa mucho ver en los pacientes de esta edad es que no exista una fusión completa, por ejemplo, de la sutura a nivel anterior. Siempre en general se va a ver permeable la sutura a nivel posterior, pero si anteriormente está muy fusionada, hay que tener cuidado con una expansión maxilar o considerarlo dentro de eso mismo, digamos. Porque los estudios muestran que en general se puede encontrar pacientes con la sutura de muy alta, de muy adultos incluso, que tengan sutura permeable, pero también se encuentran niños donde está fusionada la parte anterior de la sutura. Y es por eso que en general tomamos esto. Hoy en día tenemos suficientes procedimientos como para poder sortear esto, pero es un aspecto importante a considerar. Doc, ¿alguna consideración con respecto al análisis estructural? Sí, no te había querido interrumpir para que no haya, por los delays se hace complejo de repente. Preferiría que tú siguieras y después yo hago un análisis corto de lo que me parece, porque hay 2 o 3 aspectos súper importantes. Perfecto. En el análisis estructural que tenemos la posibilidad de realizar en esta paciente, porque con un field of view que era pequeño, logramos obtener justamente todas las medidas que necesitamos, vemos que efectivamente tenemos todavía un alineamiento de las estructuras, vemos que no existe a esta edad una desalineación de esta estructura, lo cual es muy bueno, porque quiere decir que podemos atacar en este momento los componentes sagitales y transversales del maxilar para justamente evitar que esto genere un desarrollo no armónico de la paciente a largo plazo. Por supuesto, siempre pueden haber alteraciones, pero la verdad es que nos plantea que estamos todavía en una posición que nos ayuda. La comparación con el caso anterior, se fija que acá tenemos la columna cervical muy alineada con el resto del cráneo, lo cual es justamente, también nos habla de que posturalmente esta paciente está bien, que es algo que esperamos ver justamente en un paciente de esta edad. Cuando analizamos sus planos, vemos que tienen cierta divergencia del plano maxilar, del plano mandibular, que es condicente con lo que veíamos del tipo de crecimiento que tiene esta paciente. Está en desarrollo, por lo cual básicamente lo que tenemos que lograr es un desarrollo de ese tercio medio que es el que está discrepante. Y eso es lo que nos dicen también estos planos oclusales. Vemos que existe una cierta simetría entre los planos derecho e izquierdo, lo cual justamente nos ayuda a tener esta referencia, para saber el tipo de tratamiento que vamos a hacer. En general, siempre estas imágenes las tomamos en MIC. En este caso, la paciente, como les decía, no era capaz de mantener justamente la posición por mucho tiempo, por eso que hay harto ruido también en la imagen, y la tuvimos que tomar con un posicionador anterior para que ella pudiese mantener fija la posición de la mandíbula. Y es por eso que en las imágenes de la ATM vemos cierta posición más anterior
que tienen los cóndilos, por lo cual no nos podemos fiar de la posición condilar, como les digo, una paciente pequeña, de fácil manipulación, sin sintomatología, por lo cual le creemos más al montaje digital en este caso, que a la posición que nos muestra, que nos muestra la ATM. Vemos que tiene corticales íntegras y eso nos dice que es favorable en ese sentido. Falta todavía algo de definición del cierre de las corticales, pero a una paciente de 9 años yo esperaba ver justamente una mayor todavía, ¿cómo se llama?, esfumación de la cortical producto del crecimiento, siendo que se ven ya bastante también consolidadas, lo cual también es condicente con lo que veíamos en el análisis vertebral. Por lo cual eso, no podemos ver acá la posición del cóndilo, solamente ver forma y tener alguna referencia en ese sentido. Por último, su análisis de vía aérea, claramente tiene un volumen menor, pero es una paciente más pequeña. Ahora no vemos que hayan zonas contraídas. Alguien preguntaba justamente los límites que usamos, es hasta final de C3, para poder justamente hacer este tipo de análisis. En conclusión, esta paciente es una paciente... Perdón, Doc, ¿doy mi conclusión final del caso o...? No, prefiero que antes de eso analicemos un par de aspectos que hacen, bueno, una de las razones de por qué hicimos analizar entre todos un niño y un adulto es por estas diferencias entre los análisis estructurales. Aquí, desde el inicio, tenemos que hacer ciertas consideraciones. Estamos en presencia de una niñita que no hay que olvidar que tiene un espectro autista. Que no hay que olvidar que para ella tiene 9,5 años y que claramente aquí todo que ver cómo ella sea capaz de llevar adelante, y aquí lo que propongamos, y aquí los padres sin lugar a dudas son el baluarte más grande. Son parte de todas las decisiones de tratamiento que podamos hacer. Ahora, están preocupados, por eso la traen, y nuestro deber es establecer qué es lo que ella tiene. Y aquí, en términos generales, cuando uno analiza a un niño, lo primero que tiene que preocuparse es saber qué puede, que le queda mucho por crecer y que le queda un tiempo en el cual se va a ir desarrollando lo que sea que tenga. Entonces es muy importante saber cuánto le falta por crecer y nos vamos a meter en eso. Lo otro muy importante es cómo va a crecer, no solo cuánto tiempo va a crecer, sino cómo va a crecer. Y en ese sentido, la dirección de crecimiento es muy importante y se une eso a lo que nosotros llamamos biotipo esqueletal. Y que, por cierto, es lo que más interesante uno puede hacer en un análisis estructural en un niño, porque ahí estamos haciendo las consideraciones basales, esqueletales. Y después las consideraciones que podamos hacer en términos del aspecto alveolar, que en ella es interesante, y finalmente articular. ¿Por qué no me pones, por favor, la cefalometría? Entendiendo de que es una cefalometría, que hay números que no dicen nada en sí mismo, pero ya ahora hay que ser hermoso como análisis para meter todos estos números en una juguera y sacar una apreciación estructural. En la cápsula diagnóstica de análisis estructural se explica mejor todo esto que acabo de decir de números que vemos pero que no tomamos en cuenta por sí solos. Aquí, ¿qué tenemos? Básicamente, me preocupa a mí que a los 9,5 años tengamos esa base craneal anterior. Sabemos que 0,5 milímetros por año le quedarán 4 o 5 años de crecimiento activo, o sea, no vamos a tener una gran base craneal. Y eso es interesante porque ya vemos que hay un maxilar que basalmente tiene competencias de espacio. Este es un maxilar que está creciendo verticalmente, sin proyección anterior, y lo que ocurre es que como hay competencia dentro maxilar, los dientes se protruyen para darle cabida a los demás. Y pese a eso ya tiene rizalis lateral por el canino, tiene una discrepancia que vas a tener que, o los ortodoncistas tienen que asumir que van a tener que hacer algo. Hay mucha masa dentaria para ese maxilar, no así en la mandíbula.
No, así es la mandíbula que el cráneo está expresándose de mejor manera. No digamos que es una mandíbula grande, pero claramente va a ser más competente que el maxilar. A los 9 años y medio que tiene una mandíbula pequeña, pero le queda aún un resto de crecimiento que hasta ahora no muestra tanta desarmonía dentro del maxilar. Estamos en presencia, por lo tanto, probablemente de una clase 3, por falta de desarrollo del tercio medio. Eso es lo que se está expresando. Ahora bien, ¿cómo y por qué? ¿Qué podemos esperar cuando uno ve la altura facial, la altura de base de cráneo posterior, que es 31, y la altura de rama, que es 44? Nos está diciendo claramente que en una relación 3:4 no es tan bueno su crecimiento. El crecimiento, por lo tanto, que vamos a ver en ella no es de proyección de mandíbula. Nos está mostrando un crecimiento muy exagerado, muy anterior, muy horizontal. Tiene un crecimiento que lo más probable mantenga una tendencia a dólico por ese crecimiento vertical que tiene, y va a ser dólico. No va a ser dólico severo, va a ser dólico suave seguramente, porque lo que tiene es un crecimiento horizontal no tan potente, con un ángulo goníaco inferior y superior que nos dicen que en su descomposición tiene algún componente leve vertical. Lo que más me preocupa es el crecimiento vertical del maxilar, que va a dejar la mandíbula atrás. Entonces, podría ser que ese componente vertical pudiera expresarse mucho más de lo que ahora tenemos. Eso nos deja entonces una situación de preguntarnos cuánto nos queda por este crecimiento. Hay algo muy cierto en niño, en términos estructurales. Un buen patrón de crecimiento tiende a mantenerse bien o a mejorar. Un mal patrón de crecimiento tiende a mantenerse igual de mal o empeorar. Ella no tiene un muy mal patrón de crecimiento. Aquí no tenemos una gran rotación posterior. No creo que haya que pensar en, hay que hacer control vertical, pero no es un paciente que esté yo pidiendo a gritos hacer eso. El control vertical de los aspectos transversales, que ni lo dijo, hay que hacerlo. Hay que preocuparse de la desarmonía que tiene. Por supuesto que eso hay que hacerlo, pero no me parece que basalmente se nos vaya a expresar mucho, muy peor. Está en CS2, caminando para el 3, por lo tanto tenemos fácilmente una fase de crecimiento activo. Desde la perspectiva general, eso es lo que yo aprecio, y me interesa mucho decir un par de palabras respecto de su ATM. Hay una cápsula que viene, que todavía no la subimos, donde vamos a aprender a analizar, pero en la sesión del sábado pasado nos preguntaban mucho a qué edad se corticalizan los cóndilos. ¿Cómo es esta situación? Vamos a hablar de ello, es muy interesante. Aquí lo que ustedes ven es el típico niño en crecimiento con gran cantidad de esponjosa, y que la cortical, en la parte más anterior, que es donde está la superficie articular, en la visión lateral casi ni se ve continua. No es un trastorno, es básicamente falta de crecimiento. El esponjoso es la que crece con grandes espacios vasculares. Miren en el corte coronal, hay grandes espacios vasculares. Y después empieza a consolidar, empieza a sencillamente a generarse una cortical cuando ya deja de crecer, y el roce y la función hacen que la esclerosis, que el hueso aponga hueso corticalizado. Por ahora tiene una línea tenue que sabemos y uno puede adivinar, pero es una línea tenue. Miren hacia abajo, sin embargo, donde las corticales son gruesas, son anchas, hacia el cuello del cóndilo, porque ahí el crecimiento es longitudinal y ya no va a ocurrir tanto como en la cabeza condilar. Es solamente una acotación al respecto para sugerir que en el futuro
vean la cápsula de crecimiento y veamos cóndilos adultos y niños normales y con patología. En resumen, en el caso de ella, es una chiquita de 9 años y medio que tiene un espectro autista que es muy importante de considerar en todo su escenario. Debe tener buena disposición de tratamiento los padres, pero hay que preguntarse qué tanto le podemos pedir a ella. Y ahí su tratante o sus tratantes son fundamentales. Es Y lo eso es que justamente la idea. La podría idea es aportar de tu que se... caso. Y en general con esto, ella es un paciente con trastorno del espectro autista de alto funcionamiento, lo que también se conoce como síndrome de Asperger, por lo cual tiene en general, principalmente, uno puede lograr un muy buen, una muy buena empatía con estos pacientes. Es como cualquier otra persona, con algunos te llevas bien, con otros te llevas mal, pero en general lo que hay que hacer es ir preocupándose un poco más, claro, va a exigir un poco más de tiempo las atenciones, pero de todas formas, o más atenciones en las cuales sencillamente sea para establecer esos vínculos. Si al final con eso tú ya después vas a poder Correcto. entregarle justamente el tratamiento. Muchas veces estos pacientes, la sesión puede ser conversar con ella, ver qué le gusta, qué no le gusta, ni siquiera sentarla en el sillón. No, no, ni siquiera es necesario eso muchas veces. Exactamente así. Eso es Así que exactamente así. va por ahí. Y después de eso, ya tenemos el resto de su desarrollo en sí, digamos. Hay que hacer cosas, estamos en un buen momento para hacerlo, por lo cual, si nos da la perspectiva del paciente, lo haremos. Si no, sabemos que tenemos después otras opciones. Al final, la idea es siempre tener claro que existe el ideal de tratamiento, pero como somos sus tratantes, las cosas no ideales también tenemos que ser capaces de manejarlas. Y eso al final tiene mucho que ver con este concepto de BioFirst. Siempre tienes que tener un segundo as bajo la manga, siempre tienes que tener la posibilidad de pensar fuera de la caja de cómo cuidarlo, pese a que quizás no puedas hacerlo ideal. Y con ese concepto yo creo que nos podemos ir felices para la casa. Yo creo que yo tengo un conflicto con las palabras a veces. Lo ideal para mi gusto sería lo que a ella necesita. Eh, de repente lo que escogemos es lo que ella necesita en base a su disponibilidad biopsicosocial. Y si es así, estamos perfectos en lo ideal para nuestros pacientes. De repente uno quisiera hacer otras cosas, quisiera intentar algún nuevo approach o un approach diferente por alguna razón, entonces deja de ser ideal para ella. Entonces, yo en el fondo pienso que los tratamientos individualizados son los ideales. Alguien decía el otro día, la customización no es lo que viene, la customización es el hoy. Algo así era, patient first. Y lo ideal para ella es considerarla en su todo biopsico emocional en este caso. Ok, Chicos, vamos a la sección preguntas. Milo, ¿estamos visualizando las preguntas? Sí, Perfecto. Vamos a ordenar las preguntas, vamos a hacer preguntas directas de este caso clínico, vamos a retomar preguntas del caso clínico anterior que quedaron y luego preguntas generales. Para este caso clínico, Carla Roa nos pregunta si es posible hacer tratamiento interceptivo a esta edad. sí, claro que sí. Por supuesto, hay muchas cosas que se pueden hacer a esta edad, sobre todo que estamos justamente antes del pic de crecimiento, hay mucha ortopedia que se puede realizar ahora y la verdad que el tratamiento de ella va en ese sentido, digamos, como hacer ortopedia y hacer un tratamiento interceptivo para conseguir los objetivos. Después veremos con qué lo haremos, si necesitamos anclajes esqueletales porque no tiene dientes temporales, veremos si es que necesitamos algún tipo de tracción extraoral o si lo podemos hacer con anclajes esqueletales, quién sabe. Vamos a analizarlo después también eso. Graciela. Milo, tiene una rizálisis ya iniciada en el lateral. ¿Cuál es el momento que tú prefieres para atacar el asunto? Lo antes posible, claramente. Cuando hay una rizálisis hay un reloj, hay una bomba de tiempo andando, digamos. Es un tic-tac que está ahí presente, por lo cual hay que desactivar esa bomba, digamos, y eso es el tratamiento interceptivo. Por lo cual, ahí, y seguramente si es que es solo el lateral y está sumado con el canino, bastará con dar mejor espacio de alguna forma, lograr alguna manera, y con eso se va a mejorar. Porque está en el momento de hacerlo, digamos. Pero hay una bomba de tiempo andando.
correcto. Yo quiero decir, Cristóbal, perdón, que para que la audiencia lo entienda, estamos tratando a propósito de no entrar en tratamiento, para mantener esto en sesiones diagnósticas. Pero no se preocupen, que va a venir planificación y tratamiento donde vamos a argumentar y fundamentar qué se puede hacer, qué Los mismos primero, qué casos, de después, hecho, lo más seguro que van a y ser los que vamos a vamos a tratar. usar estos y otros casos, los mismos casos para que vean. ¿Ah? Pero por ahora tratamos a propósito de limitar el diagnóstico. Sí, si no, porque si no haríamos sesiones demasiado largas, podríamos estar toda una mañana o una tarde. Y la idea es limitarnos a la hora y media. Graciela y Anuncio nos pregunta, ¿hacen cefalometría en radiografía convencional y no utilizan imágenes obtenidas del TAC, puntos determinados en el plano 3D? En ese sentido, Um, yo creo que una de las grandes gracias, perdonando la redundancia nuevamente, que tiene el Cone-Beam es que tú los mismos puntos que usas en una cefalometría 2D, los puedes ubicar con una precisión de 1/4 de milímetro del tamaño del voxel, básicamente, en el 3D, por lo cual los puntos los ubicamos tridimensionalmente, usamos los puntos de referencia que necesitamos para esta cefalometría, y luego obtenemos la visión plana de ella para hacer los trazados, digamos. Pero O sea, tenga, en resumen, estás utilizando los puntos a nivel 3D y con eso trazas Yarabac, en este sí, caso. exactamente, pero o tenemos la ojo, disponibilidad de eso. Ok. Eso les puede llevar a confundir a que nosotros hacemos cefalometría 3D. Eso no existe. Una cosa es la cefalometría, es siempre 2D. La puedes hacer en una radiografía o poner los puntos en el Cone-Beam, hacer el trazado y extrapolarlo. Pero claramente hay que diferenciar entre cefalometría convencional y volumetría. El 3D es volumetría, y te sirve para comparar superior, inferior, posterior, anterior, derecho, izquierdo, y la cefalometría te da una serie de números que son basados en suposiciones, pero que al mezclarlos te entregan un diagnóstico o una línea de trabajo. No confundan ambas cosas. Las herramientas que Miro dice está perfecto, las herramientas que tú quieras usar está perfecto. El concepto es lo importante. Total. Bueno, o sea, la idea de las cápsulas que han escuchado, o básicamente van a ser videos para que se entienda, se van a subir a la página de Icor Academy, y la idea es que vamos a estar desarrollando conceptos, son videos de 10 minutos, en donde probablemente vamos a subir el concepto de volumetría, cefalometría, colocar puntos en imágenes multiplanares. La idea es acompañar estas webinars con estas cápsulas que vamos a subir de soporte para ir avanzando y teniendo conceptos comunes. Siguiendo con lo que estábamos conversando, para que tenga un hilo esta conversación, Graciela de Bardecchi nos pregunta, ¿cuál es la referencia esqueletal para ustedes para diagnosticar clase esqueletal? ¿Solo usan Yarabac? No, la La referencia clase es que le... esqueletal está, Dale, por favor, Doc. la clase esqueletal está definida como la relación sagital de los maxilares. Y si uno acepta eso como definición, es desviación sagital verdadera, que nosotros la usamos a la horizontal, la distancia que hay entre Punto A y punto B. clase esqueletal. El resto le puedes llamar como quieras, pero la clase esqueletal es para nosotros definida por la desviación sagital verdadera, que como decía la otra vez, de que Anka lo sacó a colación con el doctor Ross, a mí me pareció siempre extraordinario y mucha gente lo hemos usado de esa manera. Por ¿Estás de último, acuerdo, Milo? Totalmente de acuerdo. Yo creo que de hecho, con Yarabac no vemos clase esqueletal. Vemos solamente con la No, discrepancia sagital verdadera. Yarabac Graciela nos no toma los maxilares. Perdón, hijo. Ok. Graciela nos preguntó en su diagnóstico de casos de mordida abierta, ¿cuál toman como plano oclusal? O sea, si Siempre tienes una el mordida abierta, ¿qué funcional. plano oclusal ocupas? Siempre el funcional. Para todo lo que es diagnóstico es el funcional. A veces ocupamos para tratamiento en planificación el plano superior cuando estamos hablando de canteos de plano. Ok. En general para diagnóstico es el plano funcional que Miro les relató otro día.
vamos a volver al primer caso clínico. Quedó una pregunta bastante buena de también Graciela. Se pregunta, en el primer caso, si clínicamente no muestra simetría, pero si observamos el estudio esqueletal 3D, de hecho, muestra. ¿Qué decisión tomar? Es que yo creo que sí había una leve asimetría del mentón a derecha. Ahora, si eso no es clínicamente algo que moleste, no necesariamente tenemos que tomarlo en cuenta en el plan de tratamiento. Pero por otro lado, si para lograr la oclusión funcional orgánica, que ella sí o sí necesita para solucionar el problema de dimensión vertical, que la debe tener aumentada por el tipo de crecimiento, si vamos a intervenir en los aspectos esqueletales o vamos a cambiar los planos oclusales para, por cualquiera sea la herramienta, en ese caso claramente es importante tomarlo en cuenta, los aspectos de asimetría esqueletal. Pero la asimetría esqueletal puede ser tratada de muchas maneras, a lo mejor solo una mentoplastía, a lo mejor ni siquiera tocar el mentón en sentido transversal y solo avanzarlo, si es que esa paciente no va a ser sometida a cirugía ortognática. Todo va a depender de las estrategias que le ofrezcamos, dependiendo de su biodisponibilidad. ¿Por qué? Porque recordémonos que no podemos hacer toda la ortodoncia que queramos en ella. Entonces, no sé si quieres establecer alguna otra cosa. No, súper bien. Perfecto. Carla Bianchi nos pregunta, en el mismo caso anterior, ¿durante el tratamiento se dejarán topes oclusales desprogramadores en pacientes con deflexión mandibular? Buena pregunta, me encanta, pero yo tengo a mí me gustan mucho, en general creo que son muy útiles, pero Milo, contéstale tú por posición respecto en general de los topes. Yo creo que hay dos cosas. En el caso en particular, no necesariamente queremos usar topes porque efectivamente los topes tienden a generar una intrusión de un lado con respecto a otro, o sea, del sector posterior, del superior con respecto al inferior, digamos. Y, y en este caso lo que queremos hacer es un tratamiento con respecto a su sintomatología en primer lugar. Entonces, no sé si en este caso sea como para usar topes propiamente tal. Sí, creo, sí vamos a usar una férula y después cuando empecemos el tratamiento, los topes los vamos a usar para mantener esa posición que logremos. Tenemos dos posibilidades. El caso puede empeorar o puede mejorar. Por lo mismo, yo todavía no me atrevería a tomar una decisión de usar topes que podrían afectar más el componente dentro alveolar que una férula que es completa, digamos. Por otro lado, los topes para deprogramar cuando ya sabemos que vamos a tratamiento son fantásticos. Son fantásticos. O cuando ya estamos en tratamiento previo a la cirugía, por ejemplo. Porque efectivamente nos dan una posibilidad muy grande, muy, muy, muy buena. Así que sí, usamos Muy mucho topes interesante, para eso. muy interesante la pregunta, por eso que ahora les cuento que en este caso particularmente encuentro que no están indicados, y Miro lo dijo muy bien, no están indicados, claramente no. Y la razón es muy simple, porque todavía no sabemos cómo va a responder el componente muscular que ella tiene. No hay manera de poder actuar sobre los músculos si ponemos alturas posteriores. Para actuar en los músculos hay que poner un plano anterior de desoclusión anterior. Sí o sí, esta chica necesita un contacto anterior para que se pacifique la musculatura. Hay que actuar en los músculos. Los topes, como muy bien dijo Milo, se usan en una etapa donde ya estamos en tratamiento, ya estamos tratando de establecer lo que ya logramos de su posición mandibular ortopédicamente estable en la articulación. Los topes son extraordinarios cuando son múltiples y son topes logrando, pero, y favorecer el tratamiento que el ortodoncista requiera. Pero en este caso en particular, nuestro problema son los músculos y no hemos de llegar a los músculos, no podemos si nos preocupamos de los sectores posteriores. Aquí ella necesita sí o sí desprogramación, pacificación neuromuscular, llegar a la musculatura y eso se hace con contacto anterior, gran
separación posterior en las desoclusiones. Pacificación neuromuscular es con contacto anterior. Voy a seguir con las preguntas. Doctor Leonardo Aguilar, la primera pregunta que hace, ¿cuál es el límite de volumetría tridimensional que consideran en la vía aérea como patológico? Como patológico. Hay miles de formas de estudiar vía aérea, pero en términos generales, uno de los parámetros que uno usa son las correspondencias anteroposteriores y laterales de la vía aérea. Hay muy buenos estudios que han demostrado que la competencia de la vía aérea en cuanto al volumen de aire que moviliza esa vía aérea, mucho más depende de el ancho de la vía aérea que el sentido anteroposterior. En términos prácticos, por eso que vemos mucho el corte axial en la zona más estrecha de la vía aérea y vemos la relación que hay de ancho y profundidad. Ese es uno de los parámetros que para mi gusto es el más importante. Hay muchas distintos parámetros para definir lo que es la vía aérea. El plano palatino, C3 por abajo. Hay quienes establecen que incluso depende de la posición del paciente en el momento de la toma del examen. Por cierto, hay múltiples formas, porque hay algunos que están sentados, otro escáner está acostado. En la vía aérea en sí misma ofrece un desafío enorme para su estudio. Particularmente nosotros analizamos la vía aérea desde el plano palatino en posición sentada o supina, en lo más erguido posible, me refiero, en conciencia, vale decir, paciente despierto, C3 por abajo, hacia arriba, plano palatino, nos marcan la vía aérea. Los volúmenes son a veces contradictorios, por lo tanto no me atrevería a decirte en este rato qué volúmenes son los que usamos como normal o anormal. Siguiente pregunta, doctor Aguilar, ¿considera algún análisis estético de tejidos blandos para diagnosticar requerimientos de rinoplastía, blefaro u otoplastía dentro del procedimiento de cirugía ortognática? Hay una cápsula de estudio estético, Leo, que a propósito, porque la idea es tomar estas cápsulas para ir viendo paso a paso cada uno de este flujo diagnóstico. Por ahora nos hemos querido referir a el aspecto estructural. En los próximos webinars sí vamos a ir, creo que en 3 más, vamos a ir específicamente a la cosa estética y sin lugar a duda ahí vamos a conversar de esos aspectos. Ok. Alberto Ataguile nos pregunta, ¿no consideran importante realizar estudios, incluso DICOM, de pacientes en RC, ya que la posición mandibular podría cambiar expresando una asimetría mayor o un problema vertical mayor? El doctor Ayala nos pregunta exactamente lo mismo por interno. Justamente decía que el doctor Ayala nos está preguntando exactamente lo mismo. Si no convendría hacer una conversión cefalométrica, digamos, una vez que uno tiene la posición en RC. Y claro, una vez que exista un cambio importante, se podría hacer, pero lo que necesitamos en un principio es saber cómo está el paciente en esta posición. Si queremos ver la distracción condilar, necesitamos haber tomado el escáner en MIC para ver justamente esa distracción condilar. ¿Qué es lo que se hace una vez que se tenga ya la posición definitiva? Se puede hacer también una conversión cefalométrica y de hecho se puede hacer la conversión solamente con las diferencias de modelo, tal como se hace básicamente hoy en día. En el sentido análogo, uno lo que hace es tomar, ¿no es cierto?, los modelos de RC definitiva y usar el CPI para hacer esa conversión. Hoy en día tú puedes tomar el registro oclusal y usando los modelos digitales para realizar la diferencia entre uno y otro, ver cómo se mueve justamente toda la estructura. Así que sí, de todas maneras se hace una conversión 3D de la posición estable que logramos musculoesqueletalmente. En palabras simples, para que se entienda, nosotros a través de las herramientas que vamos a ver en las sesiones de simulación, la idea es, insisto, como han dicho, hemos visto solo sesiones diagnósticas, pero ya nos escapamos de la primera evaluación del paciente y estamos haciendo dentro de un periodo de diagnóstico, pero estaríamos pacificando al paciente. Y podemos segmentar, es decir, podemos aislar la mandíbula y moverla a la nueva posición después de programada. Eso
es en palabras simples lo que Milo nos dijo. Gracias, pero vamos a y ver que sí se puede. Y hay momentos y momentos, hay momentos y momentos. Yo estoy convencido que relación céntrica, Alberto, Jorge, solo la obtenemos después de pacificar neuromuscularmente al paciente. O sea, necesito un uso de un plano por todo el tiempo que sea necesario para ese paciente para que llegue a asentamiento condilar. ¿Y saben cuándo hago eso? Antes de operar al paciente, por ejemplo. Cada paciente que nosotros vamos a operar tenemos que tenerlo en RC y el DICOM es tomado con una cera de RC. Que está en RC, porque toda mi planificación es a partir de RC. Pero en un estudio diagnóstico como el que estamos presentando, inicial, donde a veces ni siquiera puedo manipular a mi paciente y lo mejor va a ser una aproximación a lo que llamamos todos RC del día, no justifico hacer eso. Va a ser más difícil lograrlo. Le estoy poniendo barreras de entrada para hacer este análisis. Yo prefiero que el DICOM inicial de estudio sea en MIC, porque de esa manera tengo una posición estable de la mandíbula donde él la tiene. Haré el estudio de RC de céntrica del día, veré las discrepancias para hacer el análisis análogo que decía Milo. Pero sí, me encanta la idea de hacer conversión, igual como lo hacíamos con las radiografías, exactamente igual. Hacer una conversión haciendo un CPI, si tengo cómo hacerlo, en el articulador semiajustable, hago mi CPI, hago mi conversión, ¿por qué no? Pero desde la perspectiva del estudio inicial, creo que tenemos que quedarnos con MIC para englobar a todos los pacientes y a todos los colegas, y finalmente es la manera de saber que la relación oclusal es una concreta, que en ese caso va a ser MIC. El doctor Ayala nos complementa también por interno que para él la mejor forma de evaluar un paciente simétrico sería haciendo esta conversión en RC. Sí, pero obviamente tiene que ver con, también, ahora, si el paciente obviamente tiene duda diagnóstica, es necesario para partir el tratamiento tener el correcto diagnóstico y se requiere hacer esa conversión. Si no hay duda de que el paciente es quirúrgico, en nuestra forma de trabajo lo programaremos antes de la cirugía. El tema es si no es quirúrgico y solo ortodóncico, y ahí sí requeriría un diagnóstico, o sea, una pacificación inicial. Y la conversión la podemos hacer 3D. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. María Carolina Baroni nos pregunta, ¿qué parámetros usan para saber si estamos ante un cóndilo en crecimiento o en posible proceso degenerativo en niños? Bonita pregunta. Interesante. Bonita pregunta. Contra las cuerdas. De hecho, existe la hiperplasia condilar en niños, que es un problema estructural. Y también podría existir una artritis reumatoidea juvenil, por ejemplo, en niños, que uno tiene que saber diferenciar si es falta de corticalización o falta de crecimiento o patología. Y la respuesta es que en diagnóstico, como en todo tipo de diagnóstico, no hay nada que por sí mismo sea concluyente. Vale decir, no es solo un parámetro, la cortical no es solo el parámetro que tomamos para con la forma y tamaño, la congruencia del cóndilo con su fosa. No te olvides de que la relación cóndilo-fosa es absolutamente interdependiente desde el embrión. Acuérdate que lo primero que se forma es el ptereido lateral, después el blastema condilar, el blastema temporal, empieza la función con la succión del embrión y ahí se separan. Todo está unido a la función. Por lo tanto, si yo veo una incongruencia, no solo la ausencia de la cortical, sino que hay una incongruencia en la forma y en el tamaño del cóndilo en un niño, es ilógico. Es absolutamente ilógico. Tiene que haber correspondencia. ¿Qué quiero decirte? Esto es un par de ideas. Que lo que importa es, la respuesta es que no hay solo un parámetro que ver. Y por eso que en la cápsula de cóndilo normal, adulto y niño, que vamos a ver con la radióloga que trabaja con nosotros, la doctora Jabach, y les vamos a mostrar muchos ejemplos, la idea es esa, mostrarle lo normal y mostrar la patología. Pero en general el diagnóstico es la suma de elementos que vamos encontrando y no hay solo un elemento para decidir si estamos en presencia de un cóndilo en crecimiento o un cóndilo en reabsorción
o patología condilar. Solo va a ser el punto que cuando vayamos a ver el diagnóstico ATM que está listo, o sea, está planificado para el sábado 13, se subirá la cápsula de ATM. La idea es ir siguiendo los webinars con cápsulas correspondientes. Por tanto, obviamente, si suben arriba, solo van a ver la cápsula de declaración de principios y van a ver la cápsula que hicimos de análisis estructural, que es correspondiente a este webinar. Con la siguiente pregunta, nos preguntan de Venezuela, el doctor Leonardo Carrera, y se va a hiperplasia. ¿Cuándo tenemos un paciente con hiperplasia condilar leve, desviación de línea media de 3 a 4 milímetros? ¿Cómo diagnosticamos una disfunción de ATM? ¿Primero la manejan el ortodoncista o el maxilofacial? No sé si se entiende esa pregunta. Sí. Depende de cada lugar. Hay maxilos muy intrusos, como yo. Hay ortodoncistas muy creativos, como Milo, y que a ambos nos encanta la ATM. Entonces, va a dar lo mismo si le llega a él o me llega a mí. Lo mismo pasa en general en todo lo que es el manejo de la ATM. Más allá de los síntomas de la disfunción, si la vamos a tratar o no, lo que importa es el ejercicio diagnóstico. Y la hiperplasia condilar tiene un algoritmo de diagnóstico. Y especialmente en un niño, lo más importante en ese algoritmo es el seguimiento. No te apures hasta que no estés seguro, porque si esa hiperplasia existe y si es activa, tú como maxilo vas a saber que tienes que hacer condilectomía. Y no hay problema en hacer condilectomía en el niño, no hay problema. El punto es, asegúrate de que en efecto se trate de hiperplasia y en efecto esté creciendo más que la del otro lado y no hayan componentes que te lleven a la duda. Aquí hay que ser muy, muy cauto. Y por eso que hay un algoritmo de diagnóstico, de seguimiento y de tratamiento para estos casos. Y si quién lo trata, si el ortodoncista o el cirujano, la verdad que también puede ser el odontopediatra, la verdad que también puede ser cualquier dentista, tiene que ser capaz de un disfuncionista de todas maneras, cualquier dentista tiene que ser capaz de tener la misma orientación diagnóstica, de eso se trata esto, de que el diagnóstico que tengamos todos los especialistas sea el mismo, que no exista el diagnóstico del ortodoncista, el diagnóstico del periodoncista, el diagnóstico del endodoncista, sino que cualquier dentista sepa de oclusión, sepa de análisis estructurales y finalmente sepa de lo que un paciente necesita, digamos. Y esa es como la invitación a todos, digamos. Todos. Y la respuesta, cuando no se sabe, es el equipo interdisciplinario. Si podemos estar todos juntos viendo a un paciente, de eso se trata, de Totalmente. interdisciplina. No tengo que saberlo todo, no soy súper nada. Siguiente pregunta. La doctora Ana Luisa Silva nos pregunta, Milo, en la sesión pasada mencionaste el plano oclusal funcional, lo estableces desde el segundo premolar, del segundo premolar al premolar. Del segundo ¿Por qué molar no al lo premolar, trazas? sí. ¿Cómo? ¿Del molar? De la cúspide más alta, del segundo molar a la cúspide del primer premolar. ¿Y por qué? ¿Por qué no Porque lo trazas? así es funcional. La idea es que justamente podamos ver con esto las alteraciones que hay en el sector anterior. Por eso no lo trazamos al incisivo, porque queremos ver, según ese plano oclusal, cómo queda lo incisivo más arriba o más abajo que este. Básicamente esa es la razón. Bueno, pasando a una última pregunta antes de hacerles la invitación al siguiente webinar. Graciela nuevamente nos pregunta sobre el punto XY, que quedó la conversación en las preguntas iniciales. Y entonces, a pesar de ser un punto creado a partir de la radiografía, sigue teniendo validez esta pregunta. ¿Tendríamos que replantearnos su posición? Principalmente lo relacionamos a un plano cruzal y sus movimientos. Sí, sigue siendo sigue siendo un punto cefalométrico, Graciela. Y como muchos puntos cefalométricos son construidos, son casi inventados. El punto articular es un invento en lo que es ese programa de Yarava. Por lo tanto, ese es el problema de la cefalometría,
que asume cosas. Ahora bien, en términos generales, hay en el genio de estos grandes autores como Rickett, como Yarabak, lo que ellos hicieron fue probar que en el tiempo había validez para estas formas de análisis. Y hemos analizado millones de cefalogramas y sabemos que muchas veces son muy certeros en lo que estamos viendo en nuestros pacientes. Y por eso es que lo seguimos usando. Por eso es que creemos que tienen un valor diagnóstico, pero que no son volumetría, que no es el punto 3D. No trates de hacer XY en el 3D poniendo la punta de la coronoides, el punto goníaco, la punta más alta del cóndilo y alguna parte de la escotadura antegoníaca. No, no se trata de eso. No le des más importancia a lo que es. Es un centro biológico de los 4 áreas de crecimiento de la rama mandibular, porque crece por 4 procesos que se juntan en esa bisectriz, en ese punto de intersección de esas 2 líneas. Y eso te genera, por lo tanto, desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista morfofuncional, un punto que puedes relacionar con el plano oclusal funcional. Para nosotros es la única cosa que usamos, es para lo único que hacemos. No pretendemos hacer arco mandibular, no pretendemos hacer altura facial inferior, no. Lo único que pretendemos es decir, este centro biológico de la mandíbula, de la rama mandibular, cómo se comporta, qué relación está con el crecimiento vertical, esqueletal y dentoalveolar del maxilar y la mandíbula. Si queda por debajo, quiere decir que había un crecimiento esqueletal posterior, lo más probable es que sea un paciente brachiorrotacional anterior. Si queda por encima y muy inclinado, muy lejos, va a ser un plano oclusal inclinado, demasiado tal vez para esa articulación, biomecánicamente muy ineficiente y muy deletéreo. Rotacional anterior. ¿Por qué? Porque el plano oclusal en la zona posterior queda muy por encima. Entonces, para nosotros nos da una información funcional extraordinaria y por eso lo seguimos usando. Dicho eso, es cefalometría, es 2D, es invento. Pero cuando tomamos todos estos números y los ponemos en una juguera y los llevamos a un análisis, a una conclusión de interpretación cefalométrica, funciona. Fantástico. Estábamos viendo, mientras estabas respondiendo, estaba viendo que teníamos algunos errores con fechas. ¿Cómo voy a volver a proyectar el keynote? Todas las charlas van a ser un día sábado. La idea es que la secuencia es sábado 25 de este abril, pero seguimos en mayo. Sábado 2, sábado 9, sábado 23 y sábado 30. Ya terminando mayo, en junio seguiríamos con las siguientes sesiones, que la idea es, ojalá ya volvamos a la vida cotidiana, pero nosotros queremos seguir con este concepto y estos webinars para seguir con sesiones de webinar que van a ser de planificación y simulación de tratamiento y de tratamiento. Pero para que les quede y no tengan duda, seguimos los sábados a las 10 de la mañana. Me gustaría, antes de hacer un cierre, es que Gregorio, que ha estado con nosotros toda esta sesión, nos invite de qué trata y de qué vamos a ver el siguiente webinar, que es el sábado 25. Bueno, los invito a todos para que nos veamos el próximo sábado. Vamos a estar con Cristóbal y el Milo, hablando un poco de lo que va a ser, bueno, ahí tienes puesto el diagnóstico estético facial, Cristóbal. Lo corrí, tienes razón, pero es el diagnóstico de, o sea, cuando lo modifiqué las fechas se tiene que haber modificado, pero lo que vamos a estar viendo es... Vamos a estar viendo lo que es el diagnóstico de la actual, con modelos o modelos normales o modelos STL. Exactamente. Vamos a ver, recuerden un poco lo que estaba hablando Milo antes y el doctor Quevedo, que la idea es que podamos aplicar todas estas cosas hoy en día en la mayoría de las situaciones posibles. O sea, no significa que solamente vayamos a hacerlo virtual, no significa que solamente se pueda hacer esto si tenemos todas las herramientas virtuales que no están en todas las situaciones clínicas que todos los dentistas pueden encontrar.
pero es un poquitito adentrarnos en cómo hacer estos diagnósticos de la oclusión, la área virtual, las ventajas y desventajas que esto puede tener, y cómo sacarle el máximo provecho a la era virtual que estamos viendo hoy en día, cómo digitalizar los modelos y cómo hacer estos estudios con algunos distintos programas que también se suceden más adelante. Seguimos en la era diagnóstica, digamos, de estas charlas, digamos. Bueno, tuvimos una muy buena sesión. La verdad es que la cantidad de personas que se fueron, en la parte de preguntas que nos tomamos alrededor de media hora fue bastante poca. Tuvimos sobre 200 participantes constantemente, se les agradece muchísimo que nos aguanten. Ya finalmente la idea de 1 hora y media llegamos a 2. Vamos a tratar de trabajar que esto no se extienda más de 1 hora y media, 1 hora por dos casos clínicos y media hora de preguntas. Ahora, que las preguntas se extiendan significa que hay interacción y nos gusta, pero nosotros tenemos que acotarnos a la hora para que todos puedan programar. No sé si quieren decir alguna otra palabra antes de despedirnos. Invitarlos para la próxima semana y muchas gracias por su apoyo y muchas gracias por todos los buenos comentarios. Cualquier cosa que necesiten, cualquier cosa que les gustaría que apareciera o duda, cuenten con nosotros, están los canales abiertos para que nos comuniquemos. Cuídense mucho, saben dónde encontrarnos.